algunos anuncios que se hayan hecho en diferentes subastas. Han surgido diferentes cosas, todos se han estado atendiendo. Y están preparando los planes de aseo correctivas, asumo. Y todo el tiempo hay un área de monitoría y hay un área de auditoría en el grupo de CDBGDR. Nos gustaría tener copia de esas monitorías por supuesto. Y los planes de acción correctiva. Claro que sí. Y auditorías. También lo propio, o sea, todo lo que se está haciendo, la información que usted necesite se le brinda al comité con mucho gusto. ¿Han tenido alguna petición de investigación por alguna agencia federal o local? Ahora mismo la oficina del General Counsel solicitó una información con uno de los programas. Estamos trabajando con la información para sometérsela. Y yo, después que entro al programa, hice un referido. ¿Y nos podría suministrar copias del mismo? Por supuesto. Toda esa información se le sometió al gobierno federal. Claro que sí. Sí. Tengo otras preguntas, pero yo quisiera darle la oportunidad al resto de los miembros del comité por favor, doctora. Gracias, secretario. Buenos días, señor secretario. Buen día. Y muchas gracias por su ponencia y por todo su trabajo. La realidad es que ciertamente me gustaría conocer un poco más sobre el programa R3, el cual cuenta con la mayor partida de los fondos CDBGDR. La cantidad de hogares realmente que se han completado hasta la fecha está baja, como ciertamente, como muy bien trae el señor presidente, y como usted también reconoce que pues quizás se pudieron haber identificado unas alternativas, y pues quizás es que ahí habían otras restricciones, etcétera. ¿Qué restricciones se está imponiendo? Y ustedes tienen monitor federal para esto. ¿Qué restricciones hay que podemos nosotros entonces considerar como gobierno entrante? Bueno, el punto, yo no disputo de que se pudiese haber hecho mucho más en términos del programa de lo que se ha hecho hasta ahora, pero sí tengo que reconocer a la misma vez que en el poco tiempo que llevamos se ha dado un gran paso adelante. Mira, el tema de la contratación gubernamental que mencioné ahorita, ese es un proceso que tenemos que mover mucho más rápido. O sea, enfocarnos sencillamente en el tema de los permisos en las diferentes agencias no va a ser suficiente. Tiene que haber un hilo conductor, que es una expresión que a mí me gusta utilizar. Tiene que haber ese hilo conductor entre las diferentes agencias y el tema. Si un programa federal necesita un empleado, oye, vamos a conseguir el empleado inmediatamente. CDBGDR empieza con 3 personas, hay 162 hoy. Pero eso no quiere decir que tuvimos 162 personas desde el 2018, 2019. Ahora hay 162 personas. Y eso implica, la pregunta que hizo el señor presidente, gente que se estuvo yendo. Así que ciertamente ese tema de la contratación gubernamental es fundamental. ¿Qué otra cosa? El tema de... Pero ya restricciones impuestas por... En el caso de las restricciones impuestas, el acceso a los 1.700 millones de dólares. Cuando se firma el segundo acuerdo, que se firma por los 8.200 millones de dólares, se restringe el acceso a 1.700 millones de dólares, que esa es la cifra que comenté al principio. 1.500 es el primer paquete, 1.700 es el segundo paquete, son 3.200 millones. Yo les mencioné al principio, febrero 2019, febrero 2020. Cuando yo entro, habían solo 10 millones de dólares desembolsados. 10. No había forma de justificarle al gobierno federal, dame acceso para yo gastar 8.200 millones de dólares. ¿Cuál debe ser una de los primeros trabajos del gobernador entrante? Sencillamente trabajar con esa restricción de los 1.700 millones de dólares. Y en realidad la restricción más crítica en esa firma de ese acuerdo es ¿cuál? ¿Cuánto debo gastar antes de comenzar a acceder al resto de los fondos? Con eliminar yo eliminaría por supuesto todas las restricciones y decir, oye, ábreme la puerta para el paquete completo de los 8.300 millones, no habría problema. Yo creo que hay un ambiente propicio hoy, con un cambio de administración que hubo en Estados Unidos, de sencillamente poder lograr eso. Yo creo que la conversación va a ser totalmente distinta. En el momento en que se firme el acuerdo, para mí, no había otra opción en ese momento, porque de las peticiones de fondos que se le hace al gobierno, le dice, oye, dame más dinero, por ejemplo, para este renglón en X programa. ¿Qué me dice Vivienda Federal? Fantástico, yo te lo doy,
demuéstrame que tú estás gastando los fondos. Antes de yo decirte, te voy a dar más fondos. Así que esa restricción legal de ese acuerdo de 1.700 millones de dólares, para mí, sería punto número 1 en la agenda del gobernador electo, con respecto a ese programa. Y a tales efectos de que es una buena oportunidad entonces de discutir esto con, por ejemplo, el monitor federal. ¿Podríamos entonces también coordinar una reunión con usted y con él? Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Gracias. De nada, a la orden. Buenos días, secretario. Buen día, buen día. Buenos días a todos los compañeros. Tengo varias preguntas. Voy a comenzar hablando o preguntando sobre el fondo de CDBG del Estado, CDBG regular, para los municipios pequeños, ¿verdad? Con una población menor a 50,000 habitantes. Excepto una porción este año que le asignaron bajo el CARES Act, Correcto. que incluía un pedacito para los municipios, para todos los municipios. Correcto. Quisiera saber, secretario, ¿cuál es el balance actual de fondos CDBG regular que han sido asignados a los municipios, pero que aún no se han utilizado? Tenemos... Esta es la cantidad. 119.74 millones. 119 millones. Y esto incluye fondos, esta información por supuesto se la podemos proveer, ¿no? Desde 2014. Desde el 2014 hay 119 millones. En total hay 119 millones. Por ejemplo, hay fondos... ¿Ah? Ay, perdón. Discúlpame un segundito. Se preocupe. No. Vamos allá. 2008, perdóname. Desde el 2008 hay fondos sin repartir en diferentes programas de CDBG estatal. 2008. Hubo una asignación de 2008 CDBG DR que estaba atendiendo el programa de CDBG Lo recuerdo, porque yo dirigí la OCAM en esa fecha. Pues desde esa fecha todavía hay fondos sin distribuir. El total son los 119.74 millones. Supongo que eso incluye también fondos de NSP. Correcto. DR, mencionó ya Lo que los queda, fondos de coronavirus. Sí, te voy a decir en DR. DR quedan sin repartir 5.9 millones aproximadamente. 5.9. En SPI 1, 705,000 dólares aproximadamente. Y en SPI 3, 109,000 dólares aproximadamente. Me resulta preocupante el hecho de que, tantos millones de dólares, claro está, y ante la necesidad que tienen principalmente los municipios pequeños, ¿verdad?, que están pasando por tantos problemas económicos. Pero específicamente me llama la atención el fondo de CDBG-DR, los 5.9 millones de dólares que entonces quedan en balance desde el año 2008. Recuerdo que esos fueron por unas inundaciones bien fuertes que hubo en el sur de la isla. Y recuerdo también, durante mi incumbencia en LOCAM, la insistencia de HOT a nivel de Washington, D.C., en que se utilizara ese dinero, porque ellos no podían comprender cómo era posible que si era unos fondos de emergencia para trabajar una emergencia, demoraran tanto. Yo me fui de LOCAM en el 2011... y todavía estamos en el 2020 y todavía esos fondos están... ¿Hay alguna razón por la cual esos fondos no se han terminado de gastar? Bueno, honestamente, los fondos están asignados a diferentes municipios. Por ejemplo, Arroyo tiene 1.2 millones asignados. No ha terminado de utilizarlos. Cabo Rojo, 3.3. Y de hecho, Cabo Rojo es particular porque Cabo Rojo es apenas unos meses y yo creo que, no sé si estuvimos reunidos en algún momento, que le añadimos 800,000 dólares que necesitaban para canalizar un terreno. Eso es parte de lo que tiene Cabo Rojo ahora mismo asignado bajo ese programa. Así que realmente es una cuestión de la misma agilidad de los municipios para utilizar los fondos. No tienen una fecha de vencimiento, pero sí advierto que, por ejemplo, hemos tenido conversaciones recurrentes con Vivienda Federal local de ver qué hacemos con estos dos fondos. Así que ese tema, muchas gracias, ese tema de DR 2008 y NSP
Si no logramos mover a los municipios que tienen estas asignaciones, por ejemplo, HOT puede decir, mira, hasta aquí llegamos. O sea, que son fondos que podrían estar en peligro de perderse. Esos fondos pudieran estar en peligro si no nos movemos. Yo espero que Cabo Rojo, por ejemplo, que nos estuvo pidiendo prácticamente desde que yo llegué en febrero, una de las primeras reuniones, Lo recuerdo. le conseguimos para completar el proyecto. Yo espero que, Y hubo un cambio de administración. Exactamente. Muy bien. Secretario, de esos 120 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? 119 millones que todavía han sido asignados a los municipios, y obviamente reconociendo de que ahí hay dinero asignado en el 2009, que están los fondos del coronavirus, pero como quiera queda un balance bastante alto, ¿verdad? De fondos desde el 2008 que no se han utilizado. ¿Cuál es la razón que usted entiende por la cual este dinero no se ha gastado de forma rápida? Yo sé que hubo un cambio de LOCAM OTSEC, de OTSEC a vivienda, y que eso demoró en gran medida las asignaciones o el ritmo de gasto de los municipios. Pero también sé que esa área o esa oficina ha sufrido reducción en personal. Por los cambios tanto de LOCAM, OTSEC Vivienda, más entonces súmale las personas que se han retirado, etcétera. ¿Existe actualmente falta de personal en esa área? Y la pregunta es bien puntual. Ese programa tenía o trabajaba con cerca de 70 personas. Hay 21 personas, incluyendo uno transitorio, trabajando con el programa, 21. Y ahora con la ley de retiro incentivado es posible que perdamos a 7 personas adicionales en el programa. Así que definitivamente el factor humano ha sido primordial en que el programa no se haya movido de la forma que se supone que se moviese. Y otro aspecto que acabas de mencionar es el cambia de ese programa de un lado a otro. Y el cambiar no es el problema, es cómo haces el cambio. Y eso es parte de lo que hemos visto, por lo menos en el poco tiempo que yo llevo mirando el programa, de la repercusión primordial que ha tenido el programa hasta ahora. Okay. ¿Está considerando llenar vacantes o buscar alguna alternativa para solucionar el problema de la falta de empleados? Definitivamente. Una de las conversaciones que tuvimos, y la última la tuvimos posiblemente hace 2 semanas con Vivienda Federal Local, esa fue una de las peticiones. Luis Carlos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llenar el programa? ¿Se supone que este programa se nutra con más personas? Sí. Ahora mismo tenemos cerca de 80 resúmenes solicitando a posiciones para CDBG regular. Eso es correcto. Para cerrar en cuanto al asunto de CDBG regular, ese personal, yo supongo que se ha quedado con las escalas salariales de tanto DOCAM, OTSEC, Vivienda, y si lo comparamos quizás con el personal que está haciendo las mismas labores técnicas bajo el programa de CDBG-DR, no hay una equidad salarial. ¿Se ha contemplado igualarlo, ¿verdad? El salario de cada uno de esos empleados? Totalmente de acuerdo. Yo creo que has traído unos puntos que para mí son críticos. Yo creo que hay que mejorar, y no tan solo, Omar, el tema de los salarios de los empleados de CDBG estatal, es el tema del resto de los empleados públicos. Yo creo que hay un cliché de que el empleado público debe ganar poco. Yo creo que es todo lo contrario. Si un gobierno quiere funcionar bien, si un gobierno quiere funcionar con agencias que sean autorredituables, tú tienes que conseguir talento, y el talento tú lo consigues pagando. Así que esa noción quizás nostálgica, pensando en Milán Kundera, de que el empleado público no debe ganar. No, al contrario, al empleado público se le debe ganar. Yo tengo ingenieros en el Departamento de la Vivienda ganándose $1,800 mensuales. Eso es un salario absurdamente bajo. O sea, estamos viviendo en una época económica totalmente distinta. El empleado público hay que remunerarlo, punto. No importa en qué tipo de programa esté participando. Coincido, pero obviamente me refiero al asunto de que son empleados, ya que llevan muchos años trabajando el programa, que son personas que conocen muy bien lo que es CDBG, CDBG-DR. O sea, CDBG-DR no se recibe por primera vez en el 2017, 2018, luego de los huracanes Irma María. CDBG-DR se ha recibido, ¿verdad?, por años, de acuerdo a los distintos desastres naturales que ha recibido la isla. La respuesta es que sí, se debe mejorar esa escala a una escala comparable. Y han sido esas personas las que han estado trabajando precisamente ese programa, y ahora obviamente, pues, al recibir $20 billones en fondos CDBG-DR, se ha buscado, ¿verdad?,
un personal que reconocemos que es muy capacitado, muy profesional, pero quizás nos hemos olvidado de las personas que por años han estado trabajando ese programa. Totalmente de acuerdo. Así que la respuesta al planteamiento, sí, estoy totalmente de acuerdo que se deben mejorar las escalas de estas personas trabajando en CDBG estatal. Excelente, gracias. Bueno, en cuanto a, ya entrando a lo que es CDBGDR, yo sé que el Departamento de la Vivienda ha publicado más de una docena de NOFAs o de RFPs en los pasados 12 meses, que aún, por diferentes razones, no han sido adjudicados. Y entre ellos, por ponernos a manera de ejemplo, estamos hablando de MRP, estamos hablando del Technical Assistance and Training Program, estamos hablando del Workforce Training Program, que yo sé que, ¿verdad? Ya se han sometido propuestas a esos fines y se había dado la fecha de que para verano, para agosto, etcétera, y se ha ido moviendo. ¿Hay alguna razón por la cual se ha demorado tanto la adjudicación de estas propuestas? Bueno, en el caso de Marpí hubo situaciones con las empresas que íbamos a utilizar para planificación. Estamos hablando para los municipios que escogieron la opción 1. Que era el paquete de 39 millones, etcétera. Pero ciertamente, yo creo que ese es un programa que se tiene que consolidar con el resto de los 600 millones para los municipios y eliminar ese proceso porque nos quita un elemento burocrático completamente de estar evaluando, etcétera, que eso es tiempo, eso es parte de los cambios que deben seguir ocurriendo con estos programas. Al reducir el número de programas y nutrir programas con más fondos, que tienen más demanda, yo reduzco el cumplir con montones de guías que tengo que estar publicando y procesos que tengo que estar publicando, en vez de tener 27 programas. Si yo puedo tener 8, 9, 10 programas, punto. No me tengo que preocupar por 20 guías distintas, 27 guías distintas, 27 procesos distintos. Así que ese es uno. En el caso de capacitación laboral que mencionas y el caso de incubadoras y aceleradoras en particular, ciertamente hemos estado dilatando. La razón fundamental, el número de solicitudes recibidas ha sido. O sea, nosotros pensamos que íbamos a recibir 30 o 40 en cada uno de los programas. En uno recibimos 114, en el otro recibimos 121. Yo espero que para fin de mes ya comencemos a anunciar las primeras selecciones. Y por esa misma razón es que en la quinta enmienda al plan de acción le estamos pidiendo a Vivienda Federal añádele 50 millones a cada uno de esos dos programas por la demanda tan grande que han tenido ambos programas. Eso me parece muy bien. Si entendí bien, usted está sugiriendo entonces que lo que es los fondos que eran para MRP, para el Municipal Recovery Planning, se estaría consolidando con City Revitalization. Para mí, revitalización urbana, en vez de tener 4 segmentos distintos, debe ser un solo segmento. Okay. Con la excepción de ayudar lo que de nuevo, y eso yo lo dejaría, que es el entorno urbano de UPR Río Piedras y UPR Mayagüez. Yo creo que ambos entornos necesitan ayuda. Ayer mismo, no tengo que ir muy lejos, me llaman de la Universidad de Puerto Rico. No hay residencias para estudiantes, punto. En un pueblo, en un casco de Río Piedras, que es sencillamente un casco fantasma. No hay residencias para estudiantes. Pues, ¿cómo atajamos ese problema? Pues sencillamente esos fondos pueden servir precisamente y encajan perfectamente en ese marco de revitalización urbana que tienen estos fondos CDBGDR. Así que eso es algo que hay que atender. El único proyecto que se está construyendo ahora mismo en Río Piedras es el de Diego Village, con fondos de CDBGDR y créditos contributivos federales. Pero entonces, ¿qué pasaría con los municipios que ya han firmado acuerdos con el Departamento de la Vivienda, que específicamente son los que habían escogido la opción 1, ¿verdad? Que es para... Trataríamos de ver cómo los ayudamos directamente. O sea, una de las cosas que debemos hacer ahora es acercarnos más al municipio. En vez de estar esperando a que el municipio venga a vivienda, nosotros estar yendo. ¿Cómo se consigue eso en parte? Más personal. Ahora mismo tenemos 162 personas en CDBGDR. Tenemos 259 puestos aprobados. Hace falta gente. Punto. Sencillo como todo eso. Si eso ocurre, yo puedo sentarme con cada uno de los alcaldes. El personal se puede sentar con cada uno de los alcaldes y decir, ven acá, yo te voy a llevar de la mano y vamos a radicar todos los proyectos que tú tienes. Porque es impresionante. Cada vez que yo voy a un municipio y me siento con el alcalde, es un despliegue de proyectos que tienen, que para mí son excelentes proyectos y de una manera asombrosa no se han movido, por diversas razones. Pues yo quiero sentarme con el alcalde y decirle, pues venga de la mano, yo le voy a ayudar a radicar esa propuesta. Okay. Pero lo que me lleva entonces a la siguiente pregunta. He mencionado opción 1, ¿verdad? En cuanto a MRP, pero se le dieron 3 opciones a los municipios, ¿verdad?
para récord. Opción 1 era que los municipios firmaban un acuerdo con el Departamento de la Vivienda en donde unos consultores contratados por el Departamento de la Vivienda iban a trabajarles los planes de recuperación de cada municipio. Aquellos municipios que escogían opción 2 eran aquellos que iban a contratar directamente esas compañías de planificación, y opción 3, y me corrige si me equivoco, y opción 3 eran aquellos municipios que deciden trabajarlo in-house, ¿verdad? Con sus propios recursos Y municipales. se añadió una opción 4 incluso, que era una persona que podía contratar al municipio que le sirviera de filtro entre el municipio y la entidad que iba a ofrecer vivienda. Ok, Así muy que bien. una opción no tiene que ser dramáticamente eliminar el programa, sino crear algún tipo de combinación y no afectar a los municipios que firmaron. Sí. A lo que voy es que obviamente sí se ha visto movimiento en cuanto a aquellos municipios que seleccionaron la opción 1 para trabajar directamente con los consultores de vivienda, pero aquellos municipios que escogieron opción 2 todavía están, ¿verdad? En veremos, todavía están a la espera de alguna comunicación del departamento. ¿Tiene, ¿verdad?, algún estatus sobre qué es lo, ¿verdad?, qué es lo que va a suceder, cuándo podrían estar recibiendo alguna comunicación del departamento o cuándo, ¿verdad?, se le van a estar llamando para la firma de los acuerdos? Bueno, yo espero que sea entre fin de mes y principios de diciembre. Muy bien. Muy bien, por mi parte, presidente, esas son las preguntas que tenía. Muchas gracias, Omar. Bueno. Gracias. Yamil. Buenos días, secretario. Gracias por la presentación. Buen día. Mi primera pregunta, ya estamos un poco más de 3 años de los huracanes, del paso de los huracanes Irma y María. ¿Usted nos podría mencionar al día de hoy cuántos hogares todavía tienen toldos azules? Mira, en el estimado que nosotros hicimos, y nosotros lo que hicimos fue llamar a los diferentes municipios, los 78 municipios. 23 municipios nos contestaron. Y entonces extrapolamos esa cifra y la cantidad que nos dio fue cerca de 4.000 viviendas que pudiesen tener toldos azules. Nosotros, la certeza que tenemos del número de toldo azul es a base de la solicitud que recibió el programa. ¿Sí? Así que en la solicitud el programa identificaba, uno, si la propiedad tuvo daño sustancial. Dentro de la categoría de daño sustancial, la propiedad, una de las opciones era el toldo azul u otro tipo de daño. Y la persona pues marcaba toldo azul. Ahora mismo el número de unidades con toldo azul debe estar en poco más de 2.300 unidades. ¿Y cuánto A base de las solicitudes que recibe el programa. El programa de R3. De R3, ¿Y correcto. cuánto tiempo usted estima que va a tomar atender esas solicitudes y si se le está dando prioridad a las solicitudes que han marcado que tienen toldo azul versus otras solicitudes que, si bien pudieron haber recibido daños, son daños de otra naturaleza que no implican tener a 3 años de María todavía un toldo azul en el techo? 2 detalles. El tema de los 3 años de María, y esto creo que lo mencioné al principio de la presentación. Puerto Rico no recibe fondos hasta febrero del 2019. Es decir, hace poco más de año y medio. O sea, no podemos pensar que los fondos estaban disponibles en septiembre del 2017. Vivienda Federal le dice a Puerto Rico, puedes usar fondos febrero 2019. 2, ¿qué tiempo puedan tener todas estas personas resuelta su situación? Va a depender de cuán rápido vaya moviéndose el programa. De nuevo, de aquí, desde febrero para acá, hemos visto con las cifras que se mencionaron ahorita. Pero también mencioné ahorita que una opción que ya se discutió con el monitor federal es ver cómo el programa, en vez de trabajarse con unidades independientes, se puede trabajar con proyectos de vivienda para atajar aún más el proceso de atender a estas personas. Secretario, perdone que le interrumpa. Nos ha mencionado en varias ocasiones que el programa está corriendo, que pues estamos bregando. Pero, ¿qué concretamente usted necesita o necesita el programa, necesita el departamento para que los programas, ahora estoy hablando específicamente de R3, pero como bien destacó el presidente, la mayoría de los programas tienen muchas solicitudes, pero la cantidad de proyectos finalizados, de solicitudes que ya fueron completadas, es sumamente baja al compararse con las solicitudes. ¿Qué usted necesita? ¿Necesita más empleados? Gente. ¿Cuánto necesita? Gente, bueno, mencioné ahorita, hay 259 puestos aprobados, hay 162 personas nada más. Pero ya están aprobados, la bola está en la cancha del departamento, reclutarlos. Reclutar gente.
¿Y por qué no se han reclutado si ya los tiene aprobados? Una de las cosas que mencioné ahorita, el proceso de contratación gubernamental se ha convertido en algo bastante tormentoso. Pero Hay que agilizar ese proceso de contratación Pero, gubernamental. ¿qué agencia específicamente le están Bueno, todas las obstaculizando? agencias que inciden en los contratos, o sea, fluye de una agencia a la otra. ¿Pero son contratistas o son empleados? En el caso de CDBGDR, se trabaja como empleados transitorios, ¿verdad, Lisneida? Empleados transitorios. ¿Y qué agencia, OGP o ATRH, quién es que le debe la aprobación? Participa OGP en todo el proceso. Obviamente tenemos a Fortaleza, tenemos a los presupuestos se tienen que someter a la Junta de Supervisión Financiera también. Sí, pero secretario, yo conozco el trámite. Ok. La pregunta es qué está pendiente. Hoy, a 17 de noviembre, ¿qué agencia le debe una aprobación Ah, para usted poder ejecutar? sí. La licenciada Lisneida Nieves, la directora de Recursos Humanos. Presidente, la Espérate, sí que- deponente, el secretario está solicitando asistencia de una deponente, no lo tengo objeción, pero para que se reconozca para... problema. para- Lo que faltan son los puestos especializados, arquitectos, ingenieros, son más especializados, que se ha hecho difícil el reclutamiento por el dinero, porque vienen de la empresa privada. De hecho, el Bueno, pues la explicación que me están dando, contestando la pregunta es, lo que se ha hecho difícil para reclutar son los puestos especializados, ingenieros, arquitectos, etcétera. Sacar a estas personas de la empresa privada y traerlas al programa, eso implica remuneración. Así que tenemos que buscar formas de remuneración equivalente a lo que está recibiendo la empresa privada. ¿Y qué le ha impedido hacer eso? ¿Las escalas que tiene aprobada OTRH? Las escalas que están aprobadas, que hay que trabajar con ellas. ¿Y se le ha sometido a OTRH una solicitud para que les permita hacer convocatorias fuera de las escalas o llevar al máximo de las escalas? Porque algunas escalas tienen un mínimo, tienen un medio y tienen un máximo. Correcto. Sí, estamos en un proceso de trabajar con la escala. Ok. Sí, se está trabajando con el tema de las escalas precisamente para atender esa situación. Pero, secretario, es que yo creo que ya a 3 años de los huracanes, y entiendo lo que usted nos menciona, una fecha en que fueron aprobadas, no podemos seguir con generalidades, estamos trabajando, el programa necesita ayuda. ¿Qué específicamente necesita el programa para entonces que la administración entre ir a las agencias que tienen solicitudes aguantadas, ver cuál es la preocupación, porque las agencias tienen un rol cada una? Someterlas a OATRH con la segmentación de escalas que nosotros entendamos que son necesarias. O sea, que está pendiente que el departamento someta esa Someta a las escalas para OATRH. Y con ese reclutamiento, ¿usted entiende que se va a agilizar los procesos? Definitivamente, si vamos de 162 a los 259 empleados, ciertamente, que es lo que estaba mencionando ahorita, queremos llegar a los municipios y llevar a los alcaldes de la mano a aquellos que lo necesiten. En cuanto a las enmiendas que nos mencionó, a la enmienda número 5 al plan de acción, la cantidad englobada aprobada por el Congreso no ha variado. Sí, usted me corrigió, me confirme. Sigue siendo los 20,000 millones de dólares. Sí. Así que todas las enmiendas implican que se le redistribuyen partidas, se le quitan a programas para darle a otros programas. ¿Nos podría mencionar, tengo poco tiempo, pero los principales cambios que incluye esa enmienda número 5, a qué programas le quito fondos y por qué? Válgame, tengo el detalle aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos aquí. Puede ser los principales y si no tiene la información disponible, las puede someter Pues por escrito posteriormente. Bueno, hay programas, por ejemplo, el programa de préstamos comerciales que tenía una asignación, ese programa se está reasignando a otro de los programas. Es que no tengo el detalle aquí conmigo. Y las justificaciones que no estaban funcionando, no había demanda. Información pública está disponible. Una vez lo sometan, que nos envíen copia. Por supuesto, entonces. por supuesto. ¿Y eso tiene que ser aprobado también por la Junta de Supervisión Fiscal o esa enmienda no? Uno de los requisitos que viene con el segundo acuerdo, que los 1.700 millones, era que cada vez que se colocara un borrador o hubiese algún tipo de enmienda sustancial con el plan de acción, se le informara
a la Junta de Supervisión Financiera. No es para que la Junta aprobara o no ese borrador, es para que la Junta certificara que el presupuesto cumplía con el plan fiscal del gobierno y el presupuesto aprobado del gobierno en ese año particular. ¿Y ha habido conversaciones preliminares con la Junta en cuanto al documento que se publicó para todo el tiempo, y hasta ahora la comunicación con la Junta de Supervisión Financiera ha sido excelente. Muchas gracias por esa pregunta, Por la supuesto. respuesta. Una última pregunta. El programa se nutre o se vale en la implementación de muchos subrecipientes y en la mayoría son otras entidades gubernamentales. Y pues las entidades gubernamentales, al igual que el departamento tiene retos, las otras entidades pues también tienen retos en su administración, en su operación. ¿Usted nos podría mencionar si hay alguna entidad subrecipiente que no está cumpliendo con las expectativas del programa y que haya que pues reasignar ese programa a otra entidad gubernamental? O si ya ha sucedido con alguna entidad que haya tenido que pues quitarle el programa para pasarla a otra o rediseñarlo porque esa entidad no estaba ejecutando como se esperaba. Pues mira, la pregunta es bien buena. Una de las razones por la cual escogimos al Fideicomiso para Ciencia y Tecnología para el programa de Agricultura era precisamente eso, no seguir involucrando a más agencias gubernamentales en Puerto Rico, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Otro, en los próximos subrecipientes, aumentar el número de entidades no gubernamentales que participen del proceso. En el caso del programa de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, estamos trabajando con un NOFA que sirva de umbral para atender los casos que tiene el programa y agilizar la forma en que el programa se ha estado moviendo. En el caso del programa de créditos contributivos federales, quien tiene la pericia para trabajar con el programa es la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. Y ahorita mencioné, por ejemplo, que la oficina del General Counsel estaba solicitando información de uno de los recipientes, información que se le va a estar proveyendo próximamente. Así que hasta ahora no ha habido sacarle fondos a una entidad para reasignarlos a otra, pero sí hubo asignarle fondos a una entidad antes de asignárselo a otra. Y la última pregunta, y le cedo el turno a los demás compañeros. ¿Hasta qué fecha están disponibles los fondos que fueron asignados por el Congreso? Y si va a ser necesario una solicitud de extensión, ya sea al Congreso, a HUD o a otra entidad, para no perderlos, porque al ritmo que vamos gastando, pues me parece que Sí, ya con el virus nos dieron un año en el caso de EDR y ya radicamos una solicitud adicional que era opcional para el gobierno de otro año adicional de CDBG-DR. Eso nos llevaría a 8 años y eso es desde la fecha en que se firmó el acuerdo. El acuerdo se firma septiembre del 2018, 8 años nos llevarían a septiembre del 2026. ¿Y usted cree que, considerando el estado actual de los programas y las circunstancias de la pandemia, que en 8 años se va a poder desembolsar los 20,000 millones? Yo creo que eso es parte del reto que tenemos histórico y yo creo que el gobernador entrante yo creo que ha sido bastante claro con la prioridad que tiene en su agenda de agilizar estos programas. Yo creo que hay una base que ya está pautada. Vamos a mejorar lo que tenemos. Muchas gracias. De nada. Philip. Sí, bueno, con permiso. Señor presidente, un Sí, cómo no. punto que quería clarificar es, en OGP del Departamento de Vivienda, teníamos el sábado, nos llegaron 12 peticiones, 19 peticiones, y ya esas peticiones se aprobaron. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, señor presidente. Buenos días, secretario. Buen día. Sé que esto es cliché, pero la mayoría de las preguntas ya los compañeros las hicieron, incluyendo la línea del alcalde de las viviendas de R3, el promedio. Y ahora finalmente el compañero Yamín hizo la pregunta de la extensión, de cuánto tiempo va a hacer falta adicional. Pero le quiero preguntar específicamente sobre las casas, las unidades del programa R3, que tenemos 1.428 hasta ahora en proceso. Le pregunto, ¿para cuándo se estima entonces que se puedan seguir construyendo o se puedan completar esas unidades
adicionales que usted estimó entre 25 a 30 mil. Bueno, nosotros tenemos un itinerario que se va llevando. No tengo el detalle ahora mismo de cuántas finalmente o cuándo se van a terminar todas las unidades. Hablando 2 años, 3 años, 5 años. Yo te diría que posiblemente 3 a 4 años debemos estar trabajando con ellas, pero, de nuevo, una manera, y reitero, de poder agilizar el programa es enfocarnos en el tema de los proyectos. Ya esa idea la solté oficialmente con Vivienda Federal la semana pasada y la acogida fue excelente. Así que ya parte de la agenda que debe estar contemplando el gobernador entrante es modelar de alguna forma que parte de esos fondos se utilicen para desarrollar proyectos y entonces acelerar la reparación y reconstrucción de estas viviendas. Okay. Alcalde, le pregunto, también vimos en una de las gráficas, perdón, secretario, vimos en una de las gráficas que usted puso que actualmente hay 28 municipios que no han firmado los acuerdos sobre el programa de RETRES. Le pregunto, ¿cuál es la razón por la cual esos municipios aún no han entrado en el acuerdo con vivienda? Digo, de manera general, me imagino. Pues sí. O sea, yo te diría que en algunos casos los municipios pequeños no tienen los recursos, no tienen las personas, no tienen el personal con el conocimiento para ello. Uno que para mí es quizás inaudito, déjame utilizar ese calificativo, es San Juan. Pues yo hubiese esperado que San Juan hubiese sido uno de los primeros municipios en firmar acuerdos con vivienda. San Juan no ha firmado el acuerdo con vivienda todavía. Y San Juan es el municipio que más fondos recibió bajo el programa de revitalización urbana. ¿Y los están manejando entonces ellos propios? No tienen fondos asignados. Ellos trabajarán con el presupuesto que tengan, pero no han accedido a los fondos. Y en el caso de R3, con los acuerdos que se firmaron de los 7.8 millones aproximadamente, era sencillamente para recoger la información de probables participantes en el programa e inspeccionar las propiedades. Y la facturación que hemos tenido hasta ahora, de esos 7.8 millones aproximados, apenas excede un poquitito $600,000. Okay. Y finalmente, secretario, señaló usted durante su alocución más de una ocasión sobre esta teoría o creencia suya sobre invertir los fondos de CDBG en vez del gasto. Explíqueme eso, porque eso me brinda mucha preocupación desde el punto de vista que la población que el Departamento de Vivienda atiende es una población sumamente vulnerable, que necesitan el dinero, necesitan la casa, necesitan el dinero en sus manos. Le pregunto, ¿cómo se logra este balance entre lo que usted habla como que inversión del dinero del CDBGDR versus lo que es la necesidad de poner a las personas este dinero en sus manos? Sí, cuando yo hablo de invertir el dinero, no hablo de coger el dinero de CDBGDR y colocarlo en unas cuentas de depósitos en el banco o invertir en acciones o valores. Ese no es el concepto de inversión. El concepto de inversión es apalancar cada programa. Y los dos ejemplos más clásicos que mencioné fue el programa de créditos contributivos y el programa de asistencia al comprador. ¿Por qué? Porque yo doy $1 en crédito contributivo, pero ya yo tengo una fuente de fondos adicional que recibe Puerto Rico de $350 millones anuales, que se permite un uso por los próximos 3 años y Puerto Rico no utiliza esa fuente de fondos desde 2008. Esa es una forma de invertir el dinero de CDBGDR, pero no es coger los fondos. Primero, y hay que estar bien claro, Vivienda no tiene $3.200 millones depositados en una cuenta. Este dinero está en Estados Unidos. Vivienda va recibiendo ese dinero cada vez que se solicita un desembolso y ese dinero va directo a un participante con unos plazos que hay pautados para distribuir ese dinero. Así que el concepto de inversión que yo tengo es cómo yo cojo cada $1 que recibo y le digo al participante privado, al municipio, a la entidad sin fines de lucro, ven acá, ¿qué tú estás poniendo en la mesa? Ejemplo concreto, ayer mismo estaba reunido con esta persona, me dice que tiene un proyecto de $30 millones. Y me dice, Luis Carlos, ya yo tengo identificados $25 millones. 25. ¿Qué necesito? $5 millones. Una de las fuentes de fondos, uno de los programas de crédito federales, New Markets Tax Credits, sección 45 de mayúscula del Código de Rentas Internas que nosotros trabajamos. Eso es excelente. Eso es invertir el dinero. En vez de yo decirte, voy a dar $30 millones para que haga el proyecto, ya la empresa me dice, tengo 25 identificados. Eso es el concepto que yo tengo de invertir el dinero. Y eso debe repercutir en cada uno de los programas. En vez de decir $200 millones y los estoy meramente regalando. Asistencia al comprador. Es precisamente eso.
Yo le doy al participante $30,000, pero para el participante comprar una vivienda de $100,000 necesita 70 de otro lado. Así que la empresa privada está colocando $70,000 sobre la mesa. Eso es lo que estamos buscando. Gracias. Esa es mi pregunta, presidente. Adelante, Dionisio. Tengo varias preguntas. Usted habló aquí de la falta de personal que tiene para manejar los programas. ¿Cuántos empleados exactamente aplican en su agencia para el retiro incentivado de la Ley 80? ¿Cuál es la cantidad de empleados? La ley 80. ¿Cuánta gente cualifica para retirarse? Son los 120 empleados que hablamos ahorita. 120 personas. O sea que en su agencia seguirían en los próximos 2 años 120 personas. Cualifican ahora mismo. Ahora mismo cualificarían 120, pero posiblemente de esos 120, a base de la petición que están haciendo del sistema de retiros, posiblemente 50 personas se estarían yendo. 50 personas. ¿Y usted puede operar sin esas 50 personas? ¿Perdón? ¿Puede operar sin esas 50 personas? No hay forma, no hay manera. Hay que contratar personas, definitivamente. Definitivamente, que causa un descalabro monumental. Ahorita hablamos, y Omar yo creo que trajo la pregunta bien traída, CDBG estatal. CDBG estatal tenemos cerca de $120 millones que no se han repartido. Con 20 personas de un paquete de 60 personas que trabajaban en ese programa, no hay manera. Por más que trabajen estas personas, no hay manera de que distribuyamos ese dinero con la agilidad que se necesita. Otra pregunta que tengo es que bajo el boletín administrativo o la orden ejecutiva 2020-16 se estableció el Consejo Asesor para el manejo de los programas federales destinados a la vivienda, con atención especial a los fondos CDBG y los CDBGDR. Ese consejo básicamente se adscribió a la Fortaleza para agilizar los procesos en cuanto a la distribución de los fondos. ¿Ese consejo está operando? Que yo sepa, no. O sea, yo no estoy participando, ahora mismo yo no estoy participando de consejo alguno. O sea, Porque la orden administrativa establece que usted es uno de los miembros del consejo. Pero no me han citado a reunión alguna, así que si está operando, desconozco, sinceramente. O sea que el plan integral de la vivienda de distribución de fondos que se estableció bajo esa orden ejecutiva, que es del 3 de febrero del 2016, no se ha hecho. Yo participo de las reuniones de gabinete y del Consejo de Infraestructura, que son los dos principales grupos de participación que yo tengo a nivel de gabinete. Más allá de eso... Le pregunto, porque es que hay otro boletín administrativo que también salió, otra orden ejecutiva, que es la 2020-67, donde curiosamente se le ordena a los jefes de agencia básicamente que cumplan con las instrucciones del secretario de Hacienda, discúlpeme, que lo estaba mirando, del secretario de Estado, precisamente para que se cumplieran unas órdenes que tenían que ver con la distribución o con el desembolso de los fondos, y se incluyeron los fondos que usted administra. Y obviamente yo veo estas dos órdenes ejecutivas y me pregunto si es que hay un entendimiento de que es necesario en términos gerenciales que haya algún tipo de organización en la alta jerarquía del gobierno, me refiero a la Fortaleza, para que asista al Departamento de la Vivienda en mover el aparato gubernamental para que estos fondos se agilicen el desembolso. ¿Usted entiende que eso es necesario, que la Fortaleza cree algún tipo de organismo que lo ayude a usted a mover el aparato gubernamental? Bueno, yo creo, y esta es una idea que he mencionado a diferentes personas, yo creo que hace falta, de nuevo, un hilo conductor, no solo de los fondos que administra Vivienda, un hilo conductor de todos los fondos federales que hay en el gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos que vamos a estar viendo, y proyectos, estoy hablando de proyectos de envergadura, que vamos a estar viendo en los próximos años, se van a nutrir de diferentes fuentes de fondos. Así que la persona, tiene que haber alguien, llamemos SAR, que es una expresión que han utilizado algunas personas. Yo me voy con ese hilo conductor, que diga, ok, este proyecto X, ¿cuáles son las fuentes de fondos que van a nutrir ese proyecto particular? Pueden ser fondos de FEMA, a través de mi amigo Cortés, fondos que provean de educación, fondos que provean de salud, familia, etcétera. Pero alguien tiene que decir, perfecto, este proyecto de $100 millones va a necesitar 20 de Cortés, va a necesitar 15 de los fondos de infraestructura que se recibieron para energía eléctrica.
y así sucesivamente para decir, perfecto, estas 5 fuentes de fondos son las que vamos a utilizar para este proyecto de $100 millones. Así que ese hilo conductor, ya sea a nivel de fortaleza, eso obviamente es patrimonio del gobernador electo, tiene que existir de alguna manera, y una persona. Aquí no estamos hablando de un experto en salud, no estamos hablando de un experto en infraestructura eléctrica, no. Tiene que ser una persona con la capacidad financiera para analizar qué estructuras financieras complejas, punto. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro miembro de...? Pues tengo unas preguntas adicionales, secretario. Se había quedado en el aire la asignación a Foundation for Puerto Rico. Esta pues ha sido criticada por muchos sectores. ¿Nos podría decir cuál es el beneficio de esa actividad de recuperación? Bueno, pues en el caso de Foundation, que lo trae, nosotros, esa es una de las peticiones de información que estamos recibiendo, como le comenté hace un ratito. Okay. Ya le escribimos a Foundation para que Foundation sometiera la información, y nosotros le propusimos a Foundation un cambio en la forma en que Foundation iba a trabajar, donde Vivienda lidiase más directamente con las entidades o probables entidades sin fines de lucro participantes. Así que eso se está trabajando con Foundation, y las conversaciones de este asunto las hemos tenido con el Departamento de la Vivienda Federal. Ok, en cuanto... Ese es el caso entonces que usted mencionó hace un rato, de que fue referido... La oficina del... No, el referido fue otra cosa. Esta es la oficina del General Counsel, que envió una carta el otro día solicitando información tanto al Departamento de la Vivienda, y tenía unas fechas particulares que era desde el origen prácticamente de la creación del plan de acción, y a la entidad Foundation para Puerto Rico. ¿Y el referido es también del programa de CDBGDR? El referido tiene que ver con CDBGDR, sí señor. Ok. En cuanto al programa de CDBG regular, que aunque yo sé que Omar hizo varias preguntas, el programa de CDBG regular todos conocemos que es para ayudar a los municipios que no son entitlement y dependen de esa asignación. Este programa pasó de OCAM a vivienda. Y hoy en día entonces está en alto riesgo, y es dinero que se puede perder en gran medida. Y lo recuerdo, Omar estaba en asuntos municipales cuando eso se intentó con el Departamento de la Vivienda que le dieran rápidamente al programa que se atendiera. En ese momento había suficiente personal, pero claro, la impresión fue que como venía tanto dinero de CDBG-DR, toda la atención se concentró en eso, y el CDBG regular eran 2 o 3 milloncitos nada más, pues eso se pudo quedar allí. Dejaron vencer los contratos, pero todavía más. A pesar de que se dejó vencer los contratos, se consiguió con HUD una flexibilidad, y aún así la división del Departamento de la Vivienda no pudo trabajar con el proyecto. Quizás por no sabían manejar bien el programa, no conocían el programa CDBG. ¿Cree usted que este programa debe pasar a alguna otra agencia de gobierno o en algún otro lugar donde se pueda atender con mayor cariño? Esa última parte que usted menciona yo creo que es vital. Yo creo que el programa necesita cariño. Más que volver a transferir personal y ese cambia que mencioné al principio, yo creo que definitivamente el programa necesita cariño. Ahora mismo, por ejemplo, la pregunta que me hicieron ahorita de las personas que pudieran impactar yéndose bajo el sistema de retiro incentivado. Hay 21 personas en ese programa, 7 de ellas o 9 de ellas pudieran irse. Así que definitivamente hay que darle cariño a ese programa. $120 millones es una cantidad para mí exorbitante. Y para municipios pequeños, mucho más. De acuerdo. O sea, ese sangre vital para esos municipios. Vamos al escenario que sí, que la ley 80 se termine llegando a un acuerdo con la Junta de Control Fiscal y sea aceptada la misma. Entonces los empleados tienen derecho a acogerse. Está del
director o el jefe de la agencia establecer un plan escalonado, o sea, no tiene la obligación la agencia de enviar a todo el mundo al retiro a la misma vez y pudiera entonces crear un mecanismo de entrenamiento de nuevo personal y a medida que vayas entrenando nuevo personal vas entonces permitiendo que el empleado que tiene derecho entonces se pueda acoger al mismo. Pero creo que hay que cambiar un poquito la filosofía de trabajo de la división legal del departamento y que haga lo mismo que se hacía en OCAM. Si en OCAM se trabajaban los contratos, había un contrato modelo y con ese se seguía y nunca hubo ningún problema. Y HOT lo aceptaba. A veces pretendemos imponernos restricciones más allá de las que nos exigen los programas federales. Otra pregunta que tengo, secretario. ¿Tenemos el dinero o cuánto es la cantidad de dinero asignada para el pareo de FEMA, de los fondos que van a necesitar el programa, el programa de pareo de fondos no federales ahora mismo, $1,000 millones. $1,000 millones. $1,000 millones y estamos en la quinta enmienda solicitando 700 millones adicionales. En el programa, en el paquete de CDBG MIT, estamos asignando otra cantidad para los temas de infraestructura, por si acaso. Y se necesita aproximadamente como 4.6 billones para poder completar el pareo de los proyectos de FEMA. O sea, estamos algo corto. Sí, pero yo creo que los fondos se han podido identificar, señor presidente. Hemos estado en conversaciones con AFAF y Cortres, precisamente tocando este tema. Así que yo creo que se pueden... Estamos hablando de 2.9 billones adicionales. Sí, pero yo creo que en la parte de MIT se pueden conseguir los fondos. Señor presidente, un punto de privilegio para aclarar y abundar en lo que dice el secretario. El pasado 5 de noviembre de 2020, este servidor sometió como parte del proceso de comentario al compañero secretario, donde se solicita un incremento particularmente en 1.405 adicionales para un gran total de 3.10 billones, que es el número que requiere el plan fiscal certificado. ¿Cuánto dijo, perdón? 3.105. Le voy a pasar copia de esta solicitud, porque como usted bien señala, gracias, 3.105 millones. Como usted bien señala, desde el inicio del proceso de recuperación se identificó la necesidad, incluso en el plan de recuperación que se sometió en agosto de 2018 al Congreso, se señaló que íbamos a utilizar el cost share, de parte de CDBG. Así que desde el principio se estableció que íbamos a necesitar alrededor de 5 billones, como usted bien señala, que son 4.000 millones para el programa de asistencia pública, más 1 billón adicional para el programa de Hazard Mitigation, que representa 25% del cost share. Así que esos 5 billones vendrían del CDBG. Ahora bien, de conformidad al plan fiscal certificado, en este momento lo que se requiere tener disponible es alrededor de 3.000 millones. Como ya tenemos 1.700 adicionales, estamos pidiendo entonces esos 1.4 adicionales. La diferencia, señor presidente, se atenderá en la marcha. Sin embargo, quiero recalcar también que tenemos alrededor de 200 millones en el presupuesto estatal para atender. Aquellos casitos que no necesariamente sean elegibles. Vamos a decirle Disponible para eso. Y también mencioné hace un ratito que tenemos 1.000 millones separados para el tema de salud y facilidades hospitalarias. Ok, para ver si yo lo pude seguir bien. Y porque esto es importantísimo. Usted dice que hay 1 billón
y 2.7 billones adicionales. Hay en infraestructura, lo que llamamos programa de mitigación de infraestructura, 2.735 millones. Okay. En el set aside para hazard mitigation, $1.000 millones. Ok. Hago una pregunta por lo siguiente. Si de momento Irrigation, tanto para el programa de Public Assistance de FEMA, ya se logró el acuerdo, y yo sé que el compañero Omar Chávez va a abundar en eso, se logró el acuerdo para utilizar Global Match y Flex Match, que es básicamente la oportunidad para facilitar esa combinación de fondos. Así que en caso que tengamos un proyecto que no cualifique o que sea un poco más oneroso, complicado ambos programas, se ha establecido, ¿verdad?, un fondo estatal que siempre se tendrá. Eso es para el gobierno central. En aquellos casos de corporaciones públicas, como energía eléctrica, por ejemplo, no solamente van a tener una partida para un pareo que sea necesario, pero también van a estar aprovechando el CDBG. Así que no contemplamos un problema alguno. Todas las agencias, ¿verdad?, concernidas están claras en cuanto a ellos, particularmente la Junta de Supervisión Fiscal. lo entiendo, Mar, y ¿verdad?, es agradable escuchar eso, pero por experiencia pasada me preocupa mucho, y por eso es un asunto vital que el nuevo gobierno tiene que estar atendiendo de cerca, porque estas cosas no se consiguen de un día para otro. Y en el camino siempre se presentan obstáculos. Secretario, ¿nos podría decir cuánto es el gasto en contratos al día de hoy? En contratos. En todos los contratos que ustedes tienen en el departamento para correr todo lo que es CDBG-DR y todos los fondos correspondientes. Le tengo que conseguir esa información, señor presidente. Déjeme ver si la tengo por aquí. Vamos a ver. En lo que lo va buscando, meramente para aclarar, nosotros no entramos en el programa de R3, porque en el programa de R3 la asignación que le daban a los municipios apenas era unos $75,000 para promoción y unos chavitos para contratar un inspector, y la promoción el municipio de Guayas la podía hacer sin costo alguno para el departamento, como lo hicimos. Que hicimos todos los referidos de todas las personas que calificaban, los llevábamos allí a las oficinas de la región, y no íbamos a coger un contrato de inspección porque el inspector del municipio iba a quedar en segundo rango con relación al inspector que también vivienda iba a tener, o sea, dos inspectores para inspeccionar la misma casa. Por eso decidimos no, y esas son lo menciono porque esas son las cosas que en el nuevo gobierno no deben pasar. Hay que maximizar cada dólar. Si el municipio va a tener un inspector, pues no hay necesidad de un inspector por vivienda o viceversa. Me preocupa lo que consigue me preocupa lo de los créditos contributivos, porque he visto hoy la insistencia en los créditos contributivos, y yo entiendo los proyectos que ayudan a apalancar y que eso tiene un impacto económico adicional, pero estos son proyectos costosísimos, bien costosos, y en Estados Unidos está siendo investigado los créditos contributivos. Han salido artículos sobre eso. En Frontline salió una investigación con relación a esto, y en otros, y sabemos que eso está ocurriendo, y hay agencias federales que han cuestionado los costos de los proyectos con créditos contributivos, y por eso es que lo traigo, que hay que tener cierto cuidado. Y hay muchas alternativas que pudiéramos estar utilizando para ayudar a la gente abajo, y no necesariamente regalándole el dinero. Y hay un proyecto en lo que consigue en lo de los contratos. Señor presidente, no tengo la información aquí, pero nos comprometemos a enviársela tan pronto la consigamos. Ok, sí,
a la brevedad posible. Por supuesto. Entonces, usted mencionó Mayagüez, y me parece que yo había oído, que me corrija Otmar si estoy equivocado, un proyecto que estaban anunciando, una APP de vivienda en Mayagüez para los estudiantes de Mayagüez. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Señor presidente, para efectos de registro, aquí el licenciado Omar Marrero, es un proyecto de alianza público-privada. Qué bueno que me hace pregunta. Es un proyecto de los proyectos prioritarios del enero 2017 que se identificó como la necesidad para ampliar la oferta estudiantil, ¿verdad? La oferta de residencia estudiantil para los estudiantes de Mayagüez. Como usted bien sabe, en el campus de Mayagüez no hay ninguna residencia estudiantil dentro del campus, solamente son, ¿verdad?, las casas que rentan alrededor. Así que en ese sentido se buscó un modelo bien parecido a lo que existe en Estados Unidos, donde la residencia estudiantil pudiese tener, ¿verdad?, no solamente las facilidades de residencia, pero facilidades adicionales que puedan tener ingresos que puedan justificar esa inversión. Así que en eso se selecciona un proponente privado. Esos son fondos esencialmente privados con la posibilidad de utilizar fondos federales que cualifiquen. Se seleccionó el proponente, se negoció, llegó el COVID y eso pues obviamente tuvo un impacto en la bancabilidad del proyecto y se tuvo que aguantar para entender el impacto. Pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Lo hago referencia en cuanto a fondos de CDBG, se estaban contemplando unos fondos de hazard mitigation para unos pozos de retención. No hay problema, que como mencionaron el secretario de Enrique y Mayagüez, recordé este proyecto, y aquí hay un proyecto que a lo mejor se puede hacer algo con él y darle la ayuda adicional que pueda necesitar. Y ¿hay alguna otra pregunta por parte de alguno de los miembros del comité? Pues vamos a agradecerle. Señor presidente, Sí, cómo no. tengo preguntas breves Cómo no, seguro. para el secretario. Secretario, le pregunto, todos estos programas que usted escribió del Departamento de Vivienda, ¿existe unos requisitos estándares de parte del gobierno federal o cada uno de estos programas tiene sus propias guías y requisitos? No, totalmente distinto. Hay un delineamiento general, que es cuando se publica oficialmente el programa en el registro federal, que es lo que le da acceso a Puerto Rico a decir, oye, vamos a utilizar estos fondos. Pero el punto es que cuando uno lee ese registro federal y lo lleva a la práctica para crear guías separadas de cada problema, estamos hablando de un universo totalmente distinto, porque empiezan entonces las interpretaciones de lo que dice el registro federal y lo que nosotros colocamos en un papelito en una guía. Y eso, de nuevo, convierte al programa en extremadamente regulado, y por eso es que tenemos casi 18 entidades gubernamentales de Puerto Rico y Estados Unidos cayéndole encima al Departamento de la Vivienda, examinando cada uno de esos programas. Así que el tema regulatorio de CDBGDR es uno extremadamente complejo. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo toma el diseño de cada uno de estos programas? Tiempo promedio, yo sé que cada cual tendrá su particularidad. Bueno, vamos a tomar como punto de partida, yo vuelvo a decir, por ejemplo, febrero 2019, o sea, tomó desde que se anuncia en el registro federal lo que ocurre, María, hasta que se autorizara el desembolso de fondos en vivienda, 507 días. Y desde febrero del 19 a febrero del 20, que no se había desembolsado, el trabajo fundamental del Departamento de la Vivienda, por lo que he podido observar hasta ahora, se convirtió en un trabajo prácticamente de preparación de programas y reglamentarios. Entonces se trató de cubrir cada área precisamente para qué, pues tratando de evitar señalamientos de auditorías y monitorías. Así que el trabajo prácticamente hasta que comenzaron a correr un poco más los fondos ha sido un trabajo prácticamente reglamentario. Y, secretario, ¿cómo ha sido el nivel de compliance del Departamento de Vivienda con todas estas guías y exigencias del gobierno federal? Hasta ahora no hemos tenido observación alguna de ilegalidad ni nada, más allá de las cosas que hemos mencionado aquí, que han sido recientemente con la solicitud de información para uno de los programas y el referido que yo hice. Hasta ahora no ha habido un señalamiento alguno de ilegalidad. Y aquí de nuevo tenemos a los monitores, tenemos a la Junta de Supervisión Financiera, tenemos a OIG, Vivienda Federal, el Tesoro de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos. Le pregunto si el incumplimiento con estas guías y estos requerimientos pondría en riesgo estos fondos federales. No creo, o sea, la preocupación principal que debemos tener es cuán ágiles somos en
usar estos fondos. Esa es la preocupación esencial yendo hacia el frente. Sabemos, secretario, que el huracán María fue un desastre sin precedentes en la historia, no solo de Puerto Rico, sino de la nación. Pero sí han habido otros desastres sustanciales en los Estados Unidos, como ocurrió en Luisiana, por ejemplo, ocurrió en Texas. Si comparamos la agilidad o el tiempo que ha tardado Puerto Rico en accesar estos programas y en diseñarlos con el tiempo que ha tomado en otras jurisdicciones en los Estados Unidos, ¿cómo usted me diría que comparan? Si Mucho más. O sea, ha tomado mucho más tiempo en que Puerto Rico tenga la asignación de fondos. De hecho, hace poco le enviamos una carta a Vivienda Federal donde le estamos pidiendo, oye, queremos saber por escrito, oficialmente, cómo compara desde el momento del desastre hasta que se publique en un registro federal la asignación de fondos particular a Puerto Rico, por ejemplo, comparado precisamente a un Texas, a un Luisiana, etcétera. Ya, hasta ahora ha sido mucho más tiempo. La comunicación, a pesar de todo eso, ha fluido extremadamente bien, pero ciertamente los años o el periodo posterior al desastre, yo creo que pudo haber sido un periodo mucho más ágil, vamos a ponerlo así. Secretario, ¿y a qué usted entiende que se debe que Puerto Rico tarde mucho más tiempo en poder accesar a este tipo de fondos cuando la necesidad es la misma que la que pueden tener otros ciudadanos americanos en cualquiera de los otros 50 Bueno, estados? ciertamente, yo creo que ciertamente el panorama político es una de las razones fundamentales para ello. Y aún a pesar de esto, que es lo irónico de todo esto, aún a pesar de esto, Puerto Rico ha recibido la mayor asignación de fondos CDBGDR en toda la historia de la nación norteamericana. Pero ciertamente el panorama político es uno que aletarga ese proceso. Y para terminar, el presidente del comité entrante, ayer por olvido involuntario, no le agradecía al secretario de Hacienda, al CPA Francisco Pareja, al licenciado Omar Marrero o a la señora Iris Santos por su comportamiento durante la vista, por la cooperación con este comité de transición. Y así que aprovecho de una vez para agilizar esto. Le agradezco al secretario por su comparecencia en la mañana de hoy, su comportamiento durante la vista, y yo sé que Osmar Chávez va a hacer lo mismo posteriormente cuando le toque su turno. Les agradezco igualmente por el servicio que ustedes le han rendido a Puerto Rico, que muchos de ustedes han estado, o algunos de ustedes han estado durante los 4 años, otros durante periodos menores, pero ahora que conozco cómo funciona internamente una agencia, ¿verdad? Y sé lo que representa ser un jefe de agencia. En estas circunstancias me tengo que quitar el sombrero de ustedes y agradecer el servicio que han hecho por Puerto Rico. Los que se quedan a partir de enero y continúan, les deseo lo mejor de la suerte. Muchas gracias y serían mis palabras, señor presidente. Bueno, gracias, secretario. Secretario, antes de culminar, sí, recogiendo la preocupación del secretario de Estado, sí sabemos que HUD impuso restricciones fuertes al gobierno de Puerto Rico en términos del uso del dinero y los procesos correspondientes. Y eso es un asunto que el nuevo gobernador tendrá que atender. Yo creo que una sugerencia al gobernador pudiera ser utilizar al senador Carmelo Ríos como una persona que sea voz de nosotros allá, ya que él fue presidente de la campaña de Biden. Eso es una realidad y eso siempre abre puertas. Pero eso no quita de que si nosotros nos imponemos unas restricciones adicionales, entonces hacemos todavía mucho más complicado los procesos y deberíamos identificar esas condiciones adicionales que nos autoimpusimos para empezar a salir de algunas de esas y que entonces esto fluya mucho mejor. Y por último, me parece que la auditoría del Inspector General, publicada en marzo del 2020, señala deficiencias en el proceso de competencia y subastas del programa CDBG-DR. ¿Ya se completaron las acciones correctivas? Si le contesto un sí o un no, la verdad que le estaría contestando de oído, señor presidente. Le podemos conseguir la respuesta con mucho gusto, pero sé que en una de esas auditorías es de donde sale el referido al que yo me estoy remitiendo. ¿Cómo? Pues si puede someter la información al comité, se lo vamos a agradecer mucho. Y siendo ya las... ¿Podemos hacer el receso? Sí, podemos hacer receso.
vamos, siendo ya las 11:45 de la mañana, vamos a hacer un receso para que todos puedan almorzar algo y entonces a la 1 volvemos con Cor 3. Muchas gracias, secretario, por su comparecencia. Le agradecemos mucho. El proceso es para esto, para intercambio de ideas, ver dónde están las cosas, así que se hace con la intención de tener la mayor información y entonces poder poner al nuevo incumbente en posición y condición de saber hacia dónde dirigirse. Así que muchas gracias, agradecemos. Gracias a ustedes por la deferencia, claro que sí.